frente a las cámaras, pero hoy estamos para compartir y seguir tratando un tema que en mi opinión es muy interesante, perspectiva bíblica para el matrimonio. Hemos estado viendo en este último tiempo cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, el propósito que solo podemos descubrir al escudriñar las Escrituras, propósito que solo podemos descubrir en una relación con Dios. La vida, el mundo, el sistema en el que nosotros vivimos nos ofrece una perspectiva para el matrimonio, nos dice que hay ciertos propósitos en la vida conyugal, pero que muchas veces difieren enormemente de los propósitos que Dios ha establecido para la vida conyugal. Podíamos ver que uno de ellos era justamente lo que yo denomino la preservación de la especie. O sea, Dios dotó al hombre y a la mujer para que pudiesen multiplicarse. Ya era una bendición de parte del Señor allá en el libro de Génesis capítulo 1, versos 27, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces, sobre las aves y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Entonces es muy interesante porque Dios había determinado preservar una especie, y esa especie que Dios quería preservar era la especie de hijos de Dios. Recuerde siempre que Dios bendijo al hombre antes de que cayera en transgresión, antes que cayera en pecado. Por tanto, la identidad y la naturaleza de hijos que Dios quería que se multiplicaran, que llenaran la tierra, era la especie de hijos de Dios, aquellos que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, que producto del pecado esto se distorsiona, y por supuesto de ahí en adelante se distorsiona todo en la vida del ser humano. Ahora bien, otro asunto muy importante de eso es que la sexualidad está y cabe dentro de un marco establecido por Dios, no solo para la reproducción, sino también para poder vivir una vida placentera, para poder vivir una vida que podamos disfrutar con nuestras esposas, en el caso las esposas con sus esposos. Amén. La plenitud ha de ser alcanzada también en esta relación que Dios bendijo a través de la vida conyugal. Pero hoy quisiera hablar también de algo muy interesante, según mi opinión, y es que Dios quiere que exista un vínculo de unidad en el hombre y la mujer tan estrecho y tan especial que podíamos verlo hace un tiempo en el libro de Efesios. Cristo mismo se manifiesta como esposo de su iglesia, y de esta forma nos entrega un modelo de vida conyugal, de vida matrimonial, donde la mujer está sujeta a su marido, pero esa sujeción es una sujeción de honra. La mujer busca honrar a su marido como manifestación y expresión de su amor, que es un amor natural, amén, que fluye desde la mujer. Pero Dios determina que el hombre debe amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes. Y de ahí yo deduzco entonces algo muy interesante para mí. ¿Quiere una mujer perfecta? Bueno, trabaje, invierta en ella, ámela como Cristo amó a la iglesia, y la mujer que usted tiene a su lado, la mujer con la que Dios decidió bendecirle, va a ser la mujer ideal para construir su vida matrimonial. Pero como decía, algo muy interesante es que Dios establece que haya este tipo de unidad. La unidad que hay entre Cristo y la iglesia y Cristo, tanto así que la iglesia pasa a denominarse el cuerpo de Cristo, así también exista este vínculo en la vida matrimonial. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 24, dice así: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De aquí se desprenden, de este pasaje se desprenden algunos principios muy importantes para lograr el vínculo, para lograr la unidad perfecta en el matrimonio. Amén. Este vínculo no puede
alcanzarse de la manera en que Dios ha establecido si nosotros no somos capaces de dejar. Amén. Entonces tenemos que aprender y dejar nuestros lazos parentales, dejar entonces nuestros apegos familiares, y no solo en el contexto geográfico. Ya Dios habló con Abraham para sacarlo a una tierra nueva y bendecirlo. Vete de tu casa, vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Cuando nosotros asumimos el desafío del matrimonio, entonces debemos tener conciencia. Hay un dicho muy popular en Chile: el casado, casa quiere. Pero no solo quiere casa, el casado necesita imperiosamente aprender a dejar entonces sus lazos parentales. Amén. Esto es muy complejo porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, en mi caso particular? Mi mamá cocina de una manera espectacular, cocina muy rico, y mi esposa tuvo que aprender a cocinar conmigo. Mi esposa tuvo que aprender a cocinar en la medida en que ella fue dejando su trabajo, en la medida en que ella fue dejando algunas cosas y dedicándose cada vez más a la familia, tuvo que ir aprendiendo a cocinar. Y bueno, hoy cocina, pero no ha tenido que aprender y está en un constante aprendizaje. Entonces, muchos conflictos en el matrimonio, en la relación conyugal, sobre todo a una temprana edad, amén, en el matrimonio, se da por estas cuestiones, incluso de comida. Es que mi mamá no hace las lentejas así, mi mamá la hace de otra forma. Es que mi mamá prepara la cazuela de otra manera y le queda tan rica. Y le estás causando quizás un oprobio a tu esposa, estás generando una carga sobre tu esposa que no debes generar. Entonces debemos aprender a dejar atrás ciertos hábitos, ciertas costumbres. Por ejemplo, la forma en que nuestros padres resolvían los conflictos, que quizás muchas veces vamos a ser tentados a vivir las mismas experiencias, porque la vida conyugal está llena de conflictos. Y quizás el modelo que yo aprendí de mis padres no es el mejor modelo para resolver conflictos en la vida conyugal, los problemas matrimoniales. Quizás mis padres llegaron incluso a ejercer violencia el uno contra el otro, quizás las malas palabras, quizás alguno en algún momento estuvo dispuesto a renunciar a su matrimonio, no sé, tantas cosas y tantas formas en que quizás nuestros padres resolvieron sus conflictos, y la verdad es que nosotros debemos aprender que quizás esos modelos no son los correctos. Debemos entonces aprender no solo a dejar la casa, sino también a dejar hábitos, nuestros apegos, nuestra dependencia económica, por ejemplo, a la familia. Muchas veces muchos hijos se vuelven dependientes de sus padres, aún hasta la crianza de sus propios hijos, dependiendo de que la mamá, de que el suegro, la suegra ayuden al cuidado y sostenimiento de la familia. Nosotros debemos entender que nuestro proyecto de vida conyugal es un proyecto de vida independiente y es un proyecto totalmente nuevo que implica entonces el desafío de emprenderlo junto con mi esposa, la esposa con su esposo, y poner, como siempre digo, todos sus dones, talentos y recursos al servicio de este maravilloso proyecto. Amén. Así que es muy interesante. No solo debemos aprender a dejar la casa geográficamente hablando, sino que también debemos aprender a dejar hábitos, costumbres, la manera en que nuestros padres resolvían los conflictos, nuestros apegos a ciertos hábitos y por supuesto también nuestra dependencia de nuestra familia. Amén. No quiere decir eso que no tengamos que honrar, no quiere decir eso que no tengamos que depender, pero mire, que no tengamos que servir a nuestra familia, ni que dejemos de establecer vínculos y relaciones con ellos. Pero mire, escúcheme bien, escuche bien. Muchos de los problemas que existen en el matrimonio se dan porque no hemos soltado a nuestra familia. En lo personal, hace muchos años hice un pacto con mi esposa y nosotros hicimos este pacto. No dejaremos que
nuestra situación o conflictos con terceras personas afecte nuestro matrimonio. No dejaremos que los conflictos con los papás, con las mamás, con los hermanos, con los tíos, afecten nuestro matrimonio. No lo permitiremos. Y tomamos esa decisión hace muchos años y saben que fue una decisión muy acertada. Amén. Necesita mi esposa saber que yo estoy ahí para protegerla incluso de las personas que yo amo. Amén. Porque a veces es necesario, no porque sean malos, no porque sean perversos, sino porque en la vida tenemos conflictos y yo debo tomar la decisión de cuidar, de honrar y respetar a mi esposa por sobre otras situaciones. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga mucho. Es importante entonces no solo dejar, sino que también saber que hemos sido llamados a unirnos de una manera muy especial. La palabra del Señor dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, dejar para llegar a unirse, para llegar a ser uno. Amén. Porque ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Amén. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Escuche bien, la palabra unir viene del término hebreo dabak, que significa justamente asirse o adherirse, apegarse, juntar, ligar. Esta palabra, este término, quiere decir unión por medio de una soldadura. Amén. O sea, cuando nosotros soldamos dos metales y tenemos que fundirlos estos para que lleguen a ser uno e inseparable. Amén. El término entonces quiere decir unión por medio de una soldadura. Por esto es que la separación produce tanto daño. Amén. Algo se va a romper. Amén. Algo se va a romper cuando existe la separación. Hoy día la sociedad y la cultura en que vivimos minimiza de manera extraordinaria los efectos del divorcio, los efectos sobre las personas directamente involucradas, que sería el marido y la mujer, el efecto sobre los niños, sobre los hijos, amén, que causa el divorcio, el efecto sobre las redes más próximas, más cercanas, como las redes familiares y por supuesto también las redes de amistad. Se quiebran esas cosas y de alguna manera hay daños colaterales en el divorcio que son a veces insuperables y traumáticos para la vida de las personas. Hay personas que no vuelven nunca más a establecer un vínculo, una relación de pareja. Hay niños que nunca más se recuperan del divorcio de sus padres. Quedan arraigados problemas de rencor en el corazón de los padres, de los hermanos, de los cuñados. Amén. Y la verdad es que no es bueno vivir de esa manera. Entonces, al momento de tomar la decisión del divorcio, debe ser una opción extrema, debe ser la última opción al momento de tener que resolver un conflicto. Yo aconsejo que estemos dispuestos a derramar gotas de sudor y de sangre para poder sostener nuestros matrimonios aún en medio de las dificultades. Porque las dificultades pasan, son circunstanciales, son temporales, mas el amor de Dios en nuestros corazones permanece para siempre. Y este amor puede hacernos salvar nuestras vidas matrimoniales de una manera extraordinaria. Y no tenemos para qué salvarla para seguir sufriendo como muchos creen. Vamos a salvar nuestro matrimonio, pero vamos a seguir sacrificándonos y sufriendo. No, no, no. Usted salve su matrimonio para ser un hombre pleno, para ser una mujer plena, para construir un matrimonio estable, sólido y feliz. Amén. Entonces es muy interesante porque esta unión en la que Dios decidió que nosotros pudiésemos alcanzar con nuestras esposas es una unión que se da en tres aspectos muy importantes. Esta unión es una unión física. Cuando el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia en Corintio, dice que el hombre que se duerme con una prostituta se hace uno con ella. Entonces, esta unión es física. A través del acto sexual, a través de las relaciones sexuales, nos hacemos uno con nuestras esposas y nuestras esposas con nosotros.
Entonces, no es solo en el contexto de la sexualidad, sino en el apego propiamente tal del uno hacia el otro. La dependencia que vamos adquiriendo a través de los años de nuestra persona amada. Pero esta unión es también emocional. Amén. Esta unión es estrictamente emocional, psicológica, sentimental. Y cuando hay un quiebre en el matrimonio, cuando hay separación, esto afecta enormemente el alma humana. Entonces, tenemos que entender, tenemos que pensar en esto. Si la unión es física, amén. Hoy día que se prepondera como la relación y el libertinaje sexual de una manera extraordinaria, donde cada uno puede hacer y vivir a piacere. Bueno, déjeme decirle que una de las consecuencias de vivir una vida sexual libertina es que nunca logras arraigarte y apegarte a una persona realmente amada. Segundo, esta unión es emocional, psicológica, sentimental. Por tanto, los efectos de esta relación, si no es sana de esta relación, si no está dispuesta a invertir para la plenitud de vida en el contexto del matrimonio, lo más probable es que termine afectando y quebrando emocional, psicológica y sentimentalmente a una de estas personas. Amén. Sobre todo en una condición de quiebre, en una condición donde ya el matrimonio no va a poder continuar adelante. Pero algo muy importante, esta unión es también espiritual. Recuerde que Dios es testigo de nuestro pacto matrimonial. Recuerde que no solo somos seres humanos, físicos, emocionales y sentimentales, sino que también somos seres espirituales. Y la unión matrimonial es una unión espiritual. Por eso que es tan importante cuando las personas buscan a través de una ceremonia religiosa la trascendencia para su matrimonio. Esta trascendencia espiritual es lo que le da sentido a la vida conyugal. Cuando nosotros oramos, buscamos que alguien bendiga nuestro matrimonio, es porque una necesidad intrínseca en nosotros, los seres humanos, esa necesidad de expresarnos y ligarnos espiritualmente a algo, está en nosotros. Por eso la gente busca entonces que alguien bendiga sus matrimonios, porque de alguna u otra forma su necesidad espiritual está siempre presente. Y cuando el matrimonio se rompe, este quiebre también produce efectos espirituales tremendos en la vida matrimonial. ¿Qué decir del adulterio? ¿Qué decir, hermanos amados, de la fornicación? ¿Qué decir, queridos hermanos, cuando traicionamos la mujer de nuestro pacto? Amén. El efecto del pecado, el efecto espiritual del pecado en el hombre es separación para con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú cometes adulterio, cuando tú cometes fornicación, cuando tú traicionas a la mujer de tu pacto, efectos espirituales devastadores vienen sobre la vida de los hombres, de las mujeres, de las personas. No podemos minimizar eso. Lo minimizamos, tratamos de acallar nuestra conciencia, pero la verdad es que esos efectos van a estar siempre allí. Amén. Para poder alcanzar esta unidad en medio de la diversidad. ¿Por qué diversidad? Porque mire qué interesante, querido hermano, querido amigo. Tu esposa viene de un contexto familiar totalmente distinto al tuyo. Amén. Ella viene con hábitos, con costumbres distintas a las tuyas. Tú fuiste criado en una familia cristiana, de buenos principios, de buenos valores. Conociste a tu pareja y tu pareja viene de una familia disfuncional, de una familia donde el papá era quizás alcohólico, donde dejó a la mamá y ella tuvo que criarse prácticamente sola. Pero Dios decidió unirlos, y cuando Dios decidió unirnos es porque tenía un propósito. Ahora bien,
imagínate, son dos mundos totalmente distintos que van a confluir en la vida matrimonial. Entonces esta diversidad de hábitos, de costumbres, de enseñanza, de principios, de valores con las que ambos fueron creciendo, que son tan distintas la una de la otra, tienen que ser alineados de tal manera que podamos construir los matrimonios que Dios quiere que construyamos. Amén. Entonces, muy importante, para poder alcanzar esta unidad es necesaria la aceptación de las diferencias que son naturales entre los involucrados en la vida matrimonial. Por el ejemplo que yo ponía antes, es natural que haya diferencias. Hay diferencias de valores, diferencias de costumbres, de hábitos. Es normal, pero cuando nos hemos unido en matrimonio, entonces como hemos aprendido que hay que dejar para emprender este nuevo desafío, esta nueva etapa de la vida conyugal, entonces si tenemos esa disposición, se nos va a hacer mucho más fácil la aceptación. Ahora bien, el hombre y la mujer dejarán sus lazos parentales para unirse en su propio proyecto de vida familiar. Escuche bien, no se puede construir sin dejar en el lugar que corresponde a los papás. ¿Amén? Los papás son papás. Y pueden ser muy buenos abuelos. Y pueden ser extraordinariamente maravillosos como suegros. Pero déjeme decirle que ellos no pueden acompañarte en tu vida matrimonial. No pueden estar contigo. Hay una película que es muy interesante, no me acuerdo en este momento el título de esta película, pero donde aparece una imagen muy interesante, que es que el matrimonio está a punto de separarse y están en conflictos. Y mientras están en una discusión en su cama, aparece la imagen de la suegra y el suegro de ambos, los papás de ambos, a un lado de la cama. Esta imagen la encuentro muy genial y muy decidora, porque mientras ellos están discutiendo, está el papá y la mamá del varón, el papá y la mamá de la mujer, hablándole al oído como dos verdaderos ángeles malos, mostrándoles todas las carencias, todas las deficiencias de la pareja. Entonces muchas veces hemos arrastrado en nuestras vidas de conflictos matrimoniales, hermanos amados, a nuestros seres queridos. No deje que esto afecte tu matrimonio. Amén. Tus padres son buenos padres, son buenos abuelos, pueden ser incluso hasta buenos suegros, que es más raro, pero existen. Y déjeme decirle que es interesante dejarlos en el lugar que corresponde, porque tu desafío es construir tu propia familia. Y la familia que Dios quiere que construya es una familia de reino, no es cualquier familia. Amén. Queremos dejarlo hasta aquí por ahora, para poder continuar la próxima semana para hablar de algunos otros principios que son importantes y otros tipos de propósitos que Dios tiene para la vida matrimonial. Quiero agradecerles por acompañarnos, que el Señor les bendiga. Cualquier cosa que usted necesite, si necesita oración, si necesita consejo para su vida matrimonial, trate de comunicarse con nosotros por medio de las redes sociales y estaremos dispuestos a bendecirle. Un gran abrazo, hasta una próxima oportunidad.